Buenas tardes, somos de la Universidad Privada del Norte. En esta oportunidad nos ha tocado presentar los 7 principios del marco de la administración financiera y los sistemas administrativos en el sector público. Como primer punto, hablaremos de los principios de administración financiera en el sector público. Estos son fundamentales para garantizar la eficiencia, transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Algunos de estos principios incluyen transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia, equidad, sostenibilidad fiscal, priorización y asignación eficiente de recursos, control y gestión de riesgo. Como segundo punto, hablaremos de los sistemas administrativos en el sector público. Estas son estructuras y procesos que permiten la gestión eficaz y eficiente de las actividades gubernamentales. Estos sistemas abarcan una amplia gama de áreas, incluyendo recursos humanos, presupuesto, adquisiciones, contabilidad, gestión de proyectos, tecnología de la información, entre otros. A continuación, mencionaremos cada uno de los principios y los sistemas administrativos en el sector público. Principio número 1 de articulación. Según el Decreto Legislativo 1436, menciona que la gestión de los recursos públicos se realiza de manera integrada e intersistémica. Por ejemplo, la regulación en el uso de los recursos públicos se van a dar a través de los sistemas administrativos. En el Perú tenemos varios sistemas. Entre estos tenemos el de presupuesto público, el de tesorería, el de endeudamiento, de abastecimiento, entre otros, los cuales se van a desarrollarse e implementarse de manera articulada, de manera intersistémica, tanto a nivel de los entes rectores como a nivel operativo. Principio número 2. Centralización normativa. Este principio consiste en que los entes rectores de los sistemas administrativos definen las normas de administración interna. Es por ese motivo que existe un ente rector para cada sistema administrativo. Por ejemplo, en el caso de presupuesto, quien define las normas de la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, o en el caso de las inversiones, el ente rector es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. De esta manera, se cumple con el principio de la centralización normativa. El principio de descentralización operativa consiste en que las respectivas unidades dentro de las entidades del sector público responden a los lineamientos dados en el ámbito de la administración financiera del sector público. Se basa en que la administración de los recursos asignados para ser eficientes y eficaz, esto debe ejecutarse en cada una de las instituciones públicas. Implica también que la responsabilidad de las operaciones financieras en el proceso administrativo la tienen únicamente las unidades ejecutoras. Este principio adquiere mayor importancia y dinamismo durante la fase de ejecución presupuestaria, con criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencias de los recursos del gobierno central a los gobiernos regionales y locales. Tenemos como ejemplo la descentralización educativa. Este transfiere el control y los recursos del sistema educativo desde los estados centrales a los provinciales y locales. Tenemos también como ejemplo el diseño de políticas públicas. Estas van acorde a las necesidades reales de sus regiones por parte de las administraciones locales. Multianualidad. El principio de multianualidad de la administración financiera del sector público del Perú consiste en una gestión articulada bajo una perspectiva multianual alineada a las medidas de la política fiscal vigente, es decir, la política actual. Este es un sistema administrativo del Estado que busca orientar el uso de los recursos públicos destinados para la inversión. Este tiene como objetivo el logro de resultados a favor de la población.
Establece el monto máximo de endeudamiento público, que constituye un límite superior para las operaciones de endeudamiento que el Gobierno nacional apruebe o garantice en un determinado año fiscal, siempre y cuando éste esté aprobado por la Ley Anual de Endeudamiento. Como ejemplo tenemos a la FIT. El Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial. Este es un fondo concursable que financia proyectos de inversión público y estudio de preinversión, tales como servicios de salud pública, desnutrición, anemia infantil, educación básica e infraestructura vial. Probidad. Este principio nos menciona que los integrantes de la administración financiera del sector público adoptan medidas para prevenir actos de corrupción. Realizan su gestión de acuerdo a principios éticos, garantizando transparencia y control. Un ejemplo de esto sería la cláusula anticorrupción en los contratos del Estado, en donde las partes del contrato se brindan el compromiso recíproco de conducta de cero corrupción, para lo cual asumen una serie de obligaciones de hacer conductas guiadas por la probidad. Responsabilidad fiscal. Nos dice que las políticas públicas son diseñadas con el propósito de mantener una gestión fiscal prudente y disciplinada. Esto incluye cumplir rigurosamente con el marco macrofiscal, con el propósito de preservar la estabilidad macroeconómica, ya que es una condición necesaria para conseguir un crecimiento sostenible y alcanzar el desarrollo en el mediano plazo. Por ejemplo, este sería un país que no muestra grandes variaciones en sus principales índices macroeconómicos, como la inflación, el desempleo o el Producto Bruto Interno. Sostenibilidad fiscal. Es una condición necesaria para que la política fiscal pueda tener efectos positivos sobre el crecimiento y el bienestar de un país. Así también, se puede analizar a través de la dinámica de la deuda y de los activos financieros del sector público. Por ejemplo, si el país entrara en default de deuda pública como consecuencia de su insostenibilidad fiscal, enfrentaría un significativo deterioro en el crecimiento de su PBI, tanto a corto como a largo plazo, altas depreciaciones de su moneda, alto grado de malestar social, entre otras consecuencias. Sistema Nacional de Presupuesto Público. El Sistema Nacional de Presupuesto Público es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas las entidades del sector público. Tiene la finalidad de promover la eficacia y eficiencia del proceso presupuestado, siendo así que afecta a todos los miembros de una comunidad, ya sea de manera directa o indirecta. Por ejemplo, las decisiones sobre el tipo de gasto que realice el gobierno afectarían la calidad de los servicios públicos que utilizamos de manera cotidiana, como la educación, la seguridad, la política, la salud, entre otros. Sistema Nacional de Tesorería. Su finalidad es establecer los mecanismos que aseguren la percepción y disponibilidad de los recursos financieros para atender las operaciones o transacciones financieras de las entidades y organismos del sector público. Es decir, que a través de tesorería se efectúa la captación de los recursos públicos en la forma y oportunidad que de acuerdo a ley esté permitido, así como realizar con aquellas los pagos por las obligaciones legalmente contraídas como consecuencia de la contratación y o adquisición de los bienes y servicios. Entre los principios regulatorios tenemos unidad de caja, cualquiera que sea fuente de financiamiento independientemente de su finalidad, economidad, manejo y disposición de los fondos públicos minimizando sus costos, veracidad, se realizan presumiendo que la información registrada por la entidad se sustente documentadamente, oportunidad, percepción y acreditación de los fondos públicos en los plazos señalados, programación, obtención y presentación del Estado y flujo de los ingresos y gastos públicos, y seguridad, prevención de riesgos o contingencias en el manejo y registro de las operaciones con fondos públicos. El Sistema Nacional de Endeudamiento Público es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se ejecuta la gestión de pasivos financieros, sus riesgos financieros y parte de la estructuración del financiamiento del sector público. Este sistema cuenta con los principios que son eficiencia, responsabilidad fiscal, transparencia, capacidad de pago y centralización y descentralización. Cuenta también con integrantes del Sistema Nacional de Endeudamiento como 1. Dirección General del Tesoro Público y 2. Unidades ejecutoras de las entidades del sector público.
En su ámbito de aplicación está el sector público no financiero y el financiero. Dentro del no financiero existen las entidades públicas, las empresas públicas no financieras y otras formas organizativas no financieras que administran recursos públicos. Y dentro del sector público financiero existen las empresas públicas financieras y otras formas organizativas financieras que administran recursos públicos. Por último, este Sistema Nacional de Endeudamiento Público nos dice que su finalidad es gestionar parte de la estructuración del financiamiento del sector público. El Sistema Nacional de Contabilidad. Este es un conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se ejecuta y evalúa el registro contable de los hechos económicos, financieros y patrimoniales del sector público, en armonía con la normativa contable internacional vigente. Este Sistema Nacional de Contabilidad se rige por los siguientes principios: fiabilidad, oportunidad, devengado contable, uniformidad y transparencia. Dentro del sector público no financiero tenemos como ejemplo las entidades públicas, empresas públicas no financieras y otras formas organizativas no financieras que administran recursos públicos. Asimismo, se encuentra el sector público financiero, el cual, por ejemplo, está el BCRP, que es el Banco Central de Reserva del Perú, las empresas públicas financieras y otras formas organizativas financieras que administran recursos públicos. Los integrantes del Sistema Nacional de Contabilidad son tres: la Dirección General de Contabilidad Pública, el Consejo Normativo de Contabilidad y las oficinas de contabilidad o las que hagan sus veces en las entidades del sector público. Este sistema tiene por finalidad establecer las condiciones normativas para la elaboración y presentación de la rendición de cuentas de las entidades del sector público, a fin de elaborar la cuenta general de la República y las estadísticas de las finanzas públicas necesarias para realizar el planeamiento y la toma de decisiones a fin de facilitar el control y la fiscalización. Sistema Nacional de Abastecimiento. Tiene como objetivo principal garantizar que la población tenga acceso a los bienes y servicios básicos necesarios para su subsistencia, mediante la planificación, regulación y coordinación de las actividades relacionadas con la producción, distribución y comercialización de estos productos. Primer punto sería la planificación y regularización. El gobierno planifica y regula la producción y distribución y comercialización de bienes y servicios básicos para asegurar su disponibilidad y acceso para todos los ciudadanos. Control de precios. Se establecen precios máximos y regulares para la producción considerados esenciales. Distribución equitativa. Se implementan mecanismos para asegurar que los productos lleguen de manera equitativa a todas las regiones del país. Control de calidad. Se establecen normativas de control de calidad para poder garantizar que los productos disponibles sean seguros y aptos para el consumo humano. Coordinación interinstitucional. El sistema implica la colaboración entre diferentes entidades gubernamentales, como ministerios, agencias de regularización y organismos de control. Programación multianual y gestión de inversiones. Este Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es un marco institucional y metodológico utilizado en el país para poder planificar y gestionar sus inversiones públicas de manera estratégica y coordinada. Bueno, la planificación multianual, este sistema se basa en una planificación a mediano o largo plazo, que suele abarcar periodos en varios años. Durante este proceso se identifican y priorizan las necesidades de inversiones en diferentes sectores, como la infraestructura, salud, educación, entre otros. Gestión fiscal de los recursos humanos. Bueno, esto se refiere a la administración estratégica de los recursos humanos, una organización con un enfoque específico en aspectos fiscales y financieros. Bueno, los costos laborales es la elaboración de un presupuesto destinado a los costos asociados como el personal de una organización, incluyendo salarios, beneficios, capacitaciones, entre otros. El cumplimiento tributario, por ejemplo, es la prevención de las necesidades personales en función de los objetivos de la organización y la disponibilidad de recursos financieros. Bueno, el fiscal es asegurarse de que la organización cumple con todas las obligaciones fiscales relacionadas con el personal, como el pago de impuestos sobre la nómina y la retención de impuestos de la renta. Bueno, nuestros beneficios de costos, por decir, es la evaluación de los retorno de inversión de personal, considerando los costos asociados con la contratación y la retención y el desarrollo de talento.